Hola, saludos a todos. Mi nombre es Héctor Martínez. Soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este video corresponde básicamente a la cuarta actividad del curso y en él voy a exponer de manera cronológica y crítica el proceso histórico de la evolución de la educación sostenible. Antes de comenzar, quiero plantear el sentido de esta exposición. Cuando hablamos de educación sostenible, solemos pensar que es un tema reciente, casi de moda, surgió apenas en los últimos años con las campañas ambientales y las redes sociales. Sin embargo, detrás de este concepto hay más de medio siglo de discusiones. También existen informes internacionales, cumbres mundiales y sobre todo tensiones profundas sobre qué entendemos por desarrollo y para qué educamos. Mi propósito en este video, entonces, no será únicamente enumerar fechas o repetir definiciones. Mi propósito será interpretar ese recorrido histórico, comprender por qué surgió cada etapa, qué problemas buscaba resolver y sobre todo asumir una posición crítica al final. Porque una cosa es conocer la historia de la educación sostenible y otra muy distinta es preguntarse desde dónde se construyó esta idea y a qué intereses ha respondido. También hay otra pregunta, por ejemplo, ¿sirve por igual para todos los pueblos del mundo o necesita repensarse desde nuestra propia realidad latinoamericana? Entonces, vamos a utilizar a algunos autores como Eduardo Gudinás y Alberto Acosta para respondernos esas preguntas. Y en los recursos de la unidad, especialmente los referidos a la historia del concepto de sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Bueno, entonces voy a organizar mi exposición en 5 momentos que iré conectando entre sí para mostrar cómo cada uno surge de las limitaciones del anterior. Antes, una aclaración conceptual. Conviene distinguir 3 términos que a veces se confunden. La educación ambiental es la más antigua y se centra en el cuidado del entorno natural. La educación para el desarrollo sostenible o EDS es más amplia, integra lo ambiental con lo social, lo económico y lo cultural. Y la educación sostenible, que en sentido pleno es aquella que no solo enseña sobre la sostenibilidad, sino que forma personas capaces de transformar su realidad de manera justa y duradera. Verán que el recorrido histórico es en buena medida el tránsito de la primera a la tercera. Con esto en mente, comencemos. Entonces, en el primer momento, los antecedentes. Entonces vamos a hablar de la década de 1960 a 1970. La educación sostenible no nació en el aula, sino en una creciente inquietud por el deterioro del planeta. Durante las décadas, perdón, durante las décadas de los 60 y 70, el mundo empezó a tomar conciencia de que el modelo industrial basado en el crecimiento ilimitado tenía consecuencias graves. Contaminación de ríos y ciudades, agotamiento de recursos naturales, pérdida acelerada de biodiversidad. Era la época del auge industrial de la posguerra, cuando se creía que la economía podía crecer para siempre sin consecuencias. Entonces, 2 hitos marcan este primer momento. En 1972, un grupo de científicos reunidos en el Club de Roma publicó el informe Los límites del crecimiento. En este, usando modelos matemáticos, se advertía que un crecimiento económico y demográfico sin freno chocaría tarde o temprano con los límites físicos del planeta. Fue una idea revolucionaria y polémica para su tiempo porque ponía en duda el dogma del progreso infinito. Ese mismo año, en 1972, se realizó la Conferencia de Estocolmo, la primera gran reunión internacional convocada por las Naciones Unidas para tratar el medio ambiente humano. De allí surge por primera vez en un escenario global la idea de que la educación tenía un papel que cumplir, formar conciencia ambiental en los ciudadanos. Es el origen de lo que conoceríamos como educación ambiental. Pero quiero que noten algo importante porque será clave para entender el resto del recorrido. En este primer momento la mirada es todavía limitada. Se concentra casi exclusivamente en lo ecológico, en proteger la naturaleza sin integrar a unas dimensiones social y económica. Se veía el problema ambiental como algo separado de la pobreza, la desigualdad o el modelo económico. Esa limitación es justamente lo que el siguiente momento intentará superar.
Segundo momento es la institucionalización, disculpen, en las décadas de 1980 y 1990. Aquí ocurre un salto conceptual decisivo. En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por la noruega Gro Harlem Brundtland, publicó un informe titulado Nuestro futuro común, más conocido como Informe Brundtland. Este documento acuñó la definición que todavía citamos en casi todos los trabajos sobre el tema. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Ya lo hiciste? No sé cuál está haciendo. Algo ambiental. En América Sostenibilidad en América Latina. Creo que sí. No sé, teníamos que hacer era de políticas y desarrollo de la educación inclusiva. Ok. Disculpe la interrupción. Esta definición es poderosa por dos razones. Primero, porque introduce la idea de justicia entre generaciones. Lo que hagamos hoy afecta a quienes vendrán mañana. Y segundo, porque por fin conecta el medio ambiente con el desarrollo, es decir, con la economía y con el bienestar social. Ya no se trataba solo de proteger la naturaleza, sino de repensar cómo vivimos y producimos. Pocos años después, en 1992, se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, uno de los encuentros internacionales más importantes de la historia ambiental. De allí salió la Agenda 21, un extenso plan de acción mundial que dedicó un capítulo completo, el capítulo 36, a la educación, la formación y la toma de conciencia pública. Ese es un momento clave para nosotros como educadores. La educación deja de ser únicamente ambiental y empieza a articularse con lo social y lo económico en lo que se conoce como los tres pilares de la sostenibilidad. Por primera vez, entonces, de forma explícita en un documento internacional, la educación se reconoce como una herramienta indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Ya no es un complemento, sino un instrumento central. Tenemos luego el tercer momento. En el tercer momento es de la consolidación de 2000 a 2015. Entonces, en las primeras décadas del siglo XXI, la educación para el desarrollo sostenible se consolida como una verdadera política educativa global. El hito principal fue el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, liderado por la UNESCO entre 2005 y 2014. El objetivo de este decenio era ambicioso: integrar los principios, valores y prácticas de la sostenibilidad en todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Es decir, ya no se trataba entonces de solo enseñar contenidos sobre el medio ambiente de una asignatura aislada, sino de transformar la manera misma de enseñar y de aprender en toda la institución educativa. Durante este periodo también se promovieron enfoques pedagógicos más activos y críticos, el aprendizaje basado en problemas, los proyectos comunitarios, el pensamiento sistémico. La idea era que el estudiante no solo recibiera información, sino que desarrollara competencias para analizar problemas complejos y actuar sobre ellos. Vamos entonces al cuarto momento, que tiene que ver con la mirada crítica latinoamericana. Hasta aquí podría parecer que estamos ante una historia de progreso lineal, coordenado y sin conflictos, una idea que va mejorando década tras década hasta convertirse en consenso mundial. Pero precisamente aquí quiero detenerme y asumir una posición crítica. Esta es mi opinión, que es lo que esta actividad nos invita a desarrollar como estudiantes de maestría. Autores latinoamericanos como Eduardo Gudinas y Alberto Acosta nos advierten algo incómodo, pero necesario. El concepto de desarrollo sostenible, a pesar de su buena intención, sigue atado a la lógica del crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo se sigue asumiendo que primero hay que crecer, producir y consumir, y que la sostenibilidad es apenas un ajuste, una corrección, un maquillaje verde de ese mismo modelo. Es lo que algunos llaman capitalismo verde, cambiar algunas cosas para que en esencia todo siga igual. Frente a esto, Guinness y Acosta propone una alternativa de fondo: el buen vivir, conocido en quechua como sumac kawasai y en aymara como suma gamaña. No se trata de un simple eslogan ni de una moda, sino de una cosmovisión radicalmente distinta que parte de los saberes ancestrales y de los pueblos originarios de los Andes. El buen vivir plantea que el ser humano no está por encima de la naturaleza para explotarla, sino que forma parte de ella en una relación de armonía y reciprocidad. La naturaleza deja de ser un simple recurso y pasa a ser sujeto de derechos, como ya ocurre en las constituciones de Ecuador y Bolivia. ¿Y qué significa todo esto para la educación? ¿Qué es lo que nos compete? Significa algo muy concreto.
La educación sostenible en América Latina no puede ser una simple importación de modelos diseñados en el norte global, en Europa o en Norteamérica. Tiene que ser una construcción situada y decolonial que reconozca nuestros propios problemas, nuestros saberes locales, nuestras lenguas, nuestras comunidades indígenas y campesinas y también nuestras profundas desigualdades. Necesitamos entonces una educación que no se quede en enseñar a reciclar o a cerrar la llave del agua, cosas importantes pero insuficientes, sino que forme ciudadanos capaces de cuestionar las causas estructurales de la crisis ambiental, el consumo desmedido, la concentración de la riqueza, el extractivismo minero y petrolero que tanto afecta a nuestros territorios. Y aquí quiero aterrizar en nuestro país, en Colombia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se incorporaron formalmente a la política pública mediante el documento COMPES 3918 de 2018, que definió la estrategia para su implementación y seguimiento, pero además nuestro país cuenta con antecedentes valiosos y propios. La Política Nacional de Educación Ambiental formulada desde 2002 y los proyectos ambientales escolares, los PRAE, que están presentes en muchas de nuestras instituciones educativas y que vinculan a las escuelas con los problemas ambientales de su comunidad. El reto, sin embargo, sigue siendo el mismo en todo el continente, pasar un discurso bonito sobre la sostenibilidad a prácticas pedagógicas reales que forman el verdadero sentido crítico. Entonces, vamos a cerrar con lo siguiente para que nos quede a forma de conclusiones. Para cerrar este recorrido, quiero destacar 3 ideas que a mi juicio lo resumen. Primero, la educación sostenible es el resultado de un largo proceso evolutivo, no de una ocurrencia reciente. Pasó de la conciencia puramente ambiental de los años 70, centrada en proteger la naturaleza, a una propuesta integral que articula las dimensiones ambiental, social, económica y cultural. Cada etapa surgió para superar las limitaciones de la anterior. Segundo, esa evolución no ha sido neutral ni inocente, responde a tensiones reales y de fondo entre el modelo de desarrollo dominante, basado en el crecimiento económico permanente, y las alternativas críticas como el buen vivir, que cuestionan las raíces mismas de ese modelo y proponen otra forma de habitar el mundo. Y tercero, valorar esta evolución implica necesariamente asumir una postura crítica. La educación sostenible no vale solo para transmitir contenido sobre el medio ambiente ni por cumplir con una meta de agenda internacional. Vale sobre todo por su capacidad de formar ciudadanos críticos, autónomos, sensibles y comprometidos con la transformación justa de la propia realidad. Y allí, como educadores latinoamericanos, tenemos una responsabilidad y una oportunidad enormes. Les agradezco su atención. Mi nombre, recuerden, es Héctor Martínez Ortega y este ha sido mi recorrido por la historia, la evolución y los desafíos de la educación sostenible. Muchas gracias.